Muy buenas a todos y bienvenidos a Due Diligence, tu podcast sobre carreras profesionales en el sector financiero. Mi nombre es Edu Riera, tengo 3 años de experiencia en banca de inversión y actualmente soy analista de equities en un fondo de inversión en Londres. Muy buenas, yo soy Alex Acuña, estudiante de Ingeniería Industrial y analista en un hedge fund basado en Ámsterdam. Y yo soy Jorge Robles, tengo 4 años de experiencia en banca de inversión y actualmente me dedico a gestionar mi patrimonio y el de familiares y amigos. El objetivo de este proyecto es explicar a todo aquel interesado en empezar una carrera en el mundo financiero los puntos claves para entender el sector y superar con éxito las entrevistas. Hola a todos, en el programa de hoy queríamos traer a un profesional de real estate porque, como sabéis, queremos tocar todos los sectores dentro del mundo de las finanzas y para ello hemos invitado a África Espina Salas Monteros, que a día de hoy trabaja para Brookfield Asset Management en la parte de Private Equity enfocado en real estate. ¿Qué tal, África? Hola, ¿qué tal? Un poco para que nuestros oyentes entiendan bien cómo has desarrollado tu carrera profesional, ¿podrías hacernos un breve overview o resumen de tu trayectoria profesional? Sí, claro. Pues a ver, yo empecé trabajando, cuando nada más terminar la carrera, empecé a trabajar en H&G Capital, en la oficina de Madrid. Aquí estaba haciendo unas prácticas, porque bueno, por aquel entonces la oficina no era muy grande, ahora ha crecido bastante, y hacía unas prácticas en el equipo de Private Equity generalista. H&G tiene un equipo de real estate, pero sin embargo yo no estaba en este equipo, estaba en el generalista. De aquí, como eran unas prácticas, me moví a Morgan Stanley y aquí fue cuando me metí en el mundo de real estate, porque me hicieron una oferta en MESREF, que son las iniciales de Morgan Stanley Real Estate Fund, que es el private equity enfocado en real estate que tiene Morgan Stanley. Empecé aquí unos meses en Madrid, luego me mandaron a Londres porque prácticamente todo el equipo está basado en Londres. Bueno, tienen también en otros países en Europa, pero el equipo central está en Londres. Y estuve en Morgan Stanley un total de 2 años y medio hasta que llegué a Brookfield, también al equipo de real estate. Y llevo con Brookfield 2 años. He estado la mayor parte del tiempo en Londres y ahora recientemente me han mandado a Madrid. Me ofrecieron moverme a Madrid para cubrir un poco más, estar un poco más centrada en la zona en sur de Europa y desde hace unos meses estoy instalada en Madrid. Ok, entonces, por entenderlo bien, no has trabajado realmente nunca en un banco de inversión o no has hecho banca de inversión, por así decirlo, como concepto general, ¿no? Has trabajado siempre en fondos, ¿no? No, exacto, porque entré, claro, nada más terminar la carrera, me empecé en H&G, que era Private Equity, y de aquí en Morgan Stanley entré directamente en el fondo. No estaba en banca, ¿no? Lo digo porque muchos de los oyentes a lo mejor asocian Morgan Stanley pues con la parte de banca de inversión, que al final es a lo que uno tiende a asociar normalmente cuando oye esa firma. Pero ellos tenían, como comentas, la parte donde trabajas tú, que era un fondo, ¿no? Entonces, ¿eso cómo funciona? O sea, ¿está desligado del banco de inversión o cómo está un poco dentro de la estructura de Morgan Stanley ese fondo? Sí, pues a ver, en MESREF es un fondo que antes de la crisis era o el más grande o de los más grandes de real estate. Era un fondo enorme y que con la crisis, pues bueno, como muchos otros, perdió mucho dinero. Está dentro de Morgan Stanley. Es verdad que, claro, cuando hablas de Morgan Stanley, pues como de los grandes bancos de inversión, en lo primero en lo que piensas es en la parte de banca. Pero Morgan Stanley tenía aparte MESREF, que como he contado históricamente había sido muy, muy potente, y luego también tiene otra parte de private equity de infraestructuras. Estas dos partes forman parte de Morgan Stanley, pero están un poco separadas, lógicamente, y de hecho hay Chinese walls entre banca de inversión y la parte de private equity. Si lo piensas así, es verdad que no es el negocio core de Morgan Stanley, como hemos dicho, piensas en banca, pero sí que es un fondo con una trayectoria impresionante, con muchísima historia y es muy buena escuela. O sea, claro. La parte buena que tienes también de estar en un fondo dentro de un banco de inversiones es que te retroalimentas mucho
de todo lo que tiene el banco de inversión, ¿no? Por ejemplo, yo cuando entré, pues hice el training de analistas y mis compañeros analistas de banca de inversión, y estás continuamente con ellos, aunque el trabajo luego es muy distinto. Y una pregunta, eso que has comentado de Chinese Walls, ¿qué significa exactamente? ¿Podrías explicarlo un poco? Sí, pues eso es que pues al final en un banco tan grande como Morgan Stanley, pues hay muchos departamentos que por el tipo de información que tienen no pueden comunicarse. Y eso era, por ejemplo, lo que pasaba entre nosotros y los de banca de inversión. Nosotros, cuando nos llegaba un deal que queríamos mirar, primero teníamos que hacer si podíamos tener un conflicto de intereses con alguien dentro del banco. Muchas veces, por ejemplo, nos llegaba un deal de, no sé, algo que estaba vendiendo, me lo invento, Merlin Properties. Ajá. Y a lo mejor Morgan Stanley y los de banca de inversión son asesores de Merlin Properties en muchas cosas. Claro. Entonces, siempre hay que hacer ahí un conflicto y un conflict check, que se llama, y luego, por supuesto, no compartir ningún tipo de información. Y para eso son las Chinese Walls, que es que al final es literalmente que hay un muro y tú no puedes entrar en donde están los de banca de inversión, y los de banca de inversión pueden entrar donde estás tú. Entendido. Genial, África. Sí. Y después de este overview de tu experiencia, ¿podrías decirnos qué crees que lo que fue determinante para llegar a entrar en Morgan Stanley? Pues, a ver, yo cuando me entrevisté para Morgan Stanley, yo la verdad que cuando salí de la universidad y estaba en HIG, no sabía que me quería dedicar a real estate. Vamos, no sé si le pasará a mucha gente, pero yo al menos cuando salí quería dedicarme a las finanzas, pero no específicamente a real estate. Y cuando estaba en HIG, que era a finales de 2014, justo se estaba volviendo a reactivar toda la inversión en real estate, que había estado parada pues desde 2008 hasta 2013 había estado muy parada en España. Y era un momento, pues eso, que había pues Goldman Sachs, HIG y alguno más habían hecho acciones grandes y estaba volviendo a reactivar el mercado. Entonces era un momento muy, muy interesante para entrar en real estate. Entonces de ahí cuando me entrevisté en Morgan Stanley y me entrevisté con este equipo, del cual yo no sabía nada, fue una de las cosas que me llamó la atención y que recalqué, que yo al final venía de hacer private equity, aunque generalista, pero sí que dentro de HIG había un equipo de real estate a través del cual había visto pues todo el movimiento que estaba habiendo en la industria en ese momento, y que por eso creía que era un buen momento para entrar. Al final el real estate es muy cíclico, ¿no? Entonces creía que era un buen momento para entrar, además de la mano de Morgan Stanley, con un nombre como Mesref, con la reputación que tiene. Genial. Entonces digamos que viste la oportunidad de que era el momento adecuado pues para entrar ahí, ¿no? Porque después de una gran crisis pues siempre llega una recuperación posterior, me imagino. Sí, justo, exactamente. Era un momento que todavía no había mucha inversión extranjera, pero sí que se había empezado un poco, y se estaba empezando a notar eso, un cambio en el ciclo, que al final iba a ser muy interesante trabajar en ese momento. Genial. Y bueno, para quien nos esté escuchando, ¿no? Pues que quizás no controlen de este sector, ¿qué sería realmente el real estate? O sea, ¿qué clase de negocios agrupa? ¿Podrías explicarnos un poco, pues, en general, en qué consiste, ¿no? Este nicho. Sí, claro, pues a ver, real estate es súper amplio y al final pues abarca todas las actividades relacionadas con la compraventa de activos inmobiliarios. Claro que esto es súper amplio. En lo que me dedico yo, en inversión, tradicionalmente ha habido 5 subgrupos dentro de la inversión en real estate, que son las oficinas, el retail, que son las tiendas y los centros comerciales. El tercero es la logística, el cuarto son los hoteles y el quinto es el residencial. Entonces, obviamente dentro de esto luego hay muchos tipos de promoción, construcción, de todo. Pero bueno, yo te voy a hablar un poco de lo que he hecho yo, que es la parte de inversión, ¿no? Sí. Estos son los sectores tradicionales en los que invierten y de hecho, pues tú si miras
si piensas en las empresas que cotizan, pues la mayoría están centradas en un tipo de activo u otro, ¿no? Por ejemplo, tienes Merlin Properties, que está en el IBEX, que tiene varias cosas, pero sobre todo tiene oficinas. Tienes ahora también las promotoras residenciales como Neinor. Tienes LAR, que está centrándose mucho en retail. Entonces, pues eso, Real Estate abarca todo y lo clasificaríamos dentro de esos 5 grupos. Como sexto grupo, ahora están surgiendo otros sectores que yo no los llamo los sectores alternativos de Real Estate, que son pues unos sectores en los que tradicionalmente inversores institucionales y fondos grandes no se han metido, no se han atrevido a invertir, pero que ahora sí está habiendo más movimiento, como pueden ser las residencias de estudiantes, los apartahoteles o serviced apartments, que se llaman, sí, y activos así más complejos o no tan tradicionales. Pero vamos, las 5 categorías yo diría que son las que he dicho al principio. Perfecto. Y a nivel de real estate, no, es como algo que va siempre un poco aparte del resto de clases de activos, ¿no? ¿Tú qué diferencias fundamentales dirías que hay desde el real estate a quizás pues acciones, bonos? Sí, pues es bastante distinto, sí. Yo creo que lo clave, lo más característico de real estate es que siempre se ha visto como es una inversión más segura que si la comparas, digamos, con una compañía de retail o de otra cosa, ¿vale? Porque al final tienes un activo detrás siempre, ¿no? Tú estás invirtiendo en algo en lo que la mayor parte o todo el valor está en un activo, en algo físico que se puede ver y tocar y que tiene un valor que subirá o bajará, pero que es un valor que tiene un downside, ¿no? Un downside protection. Por ser así, por ser un sector seguro, tradicionalmente se le ha comparado con los bonos, ¿no? Y de hecho tú la forma de valorar que tienes, o sea, la forma de valorar real estate lo haces con los yields, que es pues la rentabilidad que te da. Y esto es igual que cuando tú te vas a comprar un bono, tú miras la rentabilidad que te va a dar a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, eso es muy común ver en real estate que los yields de oficinas, de retail, de lo que sea, se comparan con los bonos. Obviamente no son lo mismo, pero como es un activo más seguro, pues sí se le compara. También es un sector muy cíclico, es un sector que requiere mucho capital para crecer, porque al final no es como si tú tienes una empresa una empresa de zapatos que produce zapatos y a lo mejor pues tienes una capacidad de crecer pues, que está mucho menos definida que en real estate. En real estate al final tú si quieres crecer te tienes que comprar otro edificio o claro. hacer una inversión grande en capital y también por eso tienes muchas barreras de entrada. Que si tú tienes un edificio en Serrano, número lo que sea, pues tienes una posición privilegiada respecto a cualquier otro que quiera entrar ahí, pues se tiene que comprar un edificio en el mismo sitio que tú, que es un producto limitado, un producto caro y que requiere mucho capital. Perfecto. Y has hablado, por ejemplo, del yield, ¿no? Respecto a esto, ¿qué métricas serían las más importantes para valorar real estate o cuál sería un poco el proceso de valoración? ¿Qué diferentes enfoques hay o cómo lo plantearías? Bueno, yo creo que lo más característico de real estate, sobre todo si lo comparas con cómo se valoran empresas de otros sectores, ¿no? Cuando te estás mirando estas guías de entrevistas, lo más característico de real estate es que se miran los yields. Los yields al final calculan como tu income entre el enterprise value, ¿vale? O sea, como si dijésemos, es como el inverso del múltiplo. Cuando tú miras el múltiplo sobre EBITDA, al final haces el valor de la compañía entre el EBITDA. Pues aquí lo haces al revés, con tu última línea de income entre el valor de la compañía. Esto al final es como he dicho, es como la rentabilidad que te puede dar un bono, ¿no? O sea, Perdona, solo un apunte. Quizás a lo mejor podrías poner un ejemplo respecto a alguien que tuviera un apartamento y recibiera un alquiler, ¿no? Para que la gente entienda el concepto del yield. Ya. ¿Cómo sería eso realmente? Si alguien tuviera un apartamento, ¿no?, en propiedad
y yo qué sé, pues lo alquilase por un precio al mes que lo puedes convertir al año, por un alquiler al año, digamos que si a eso le quitases los gastos, ¿no? que tienes, pues a lo mejor de gastos de pues tener que pintar la casa antes de que, o anualmente para que el inquilino la tenga en buenas condiciones, etcétera. Pues si deduces ese income que dices y le quitas esos gastos de mantenimiento de la casa, si divides esa renta respecto al precio o valor de la casa, tendrías el yield, por así decirlo, ¿no? No sé si lo he explicado bien, porque ya te digo, yo no sé esto, pero es para que la gente entienda ese concepto. ¿Sería eso más o menos el yield? Sí, sería ese exactamente. O sea, tú el yield, sí, o sea, como dices poniendo ese ejemplo, pues, por ejemplo, si tenemos, para hacer números redondos, si tenemos un piso que vale 1.000.000 de euros, ¿no? Y entonces tú lo tienes en alquiler y de alquiler, pues imagínate que lo tienes en alquiler que te da, pues, vamos a redondear, anualmente te da 50.000 euros al año, ¿no? Que son pues como 4.000 y pico euros al mes, ¿vale? La 4.000 y pico euros al mes. Eso que por 12 meses hemos dicho que son 50.000. Luego, si a los 50.000 le quitas los gastos que tienes de mantenimiento de la casa, que al final pues IBI, bueno, utilities o electricidad, depende de si se lo repercutes o no al inquilino, que lo normal es que sí, pero le quitas todos los gastos, llegas a un número neto de ingresos anuales, que pongamos que son, hemos dicho 50.000, pues pongamos que son 45.000 de ingreso anual totalmente neto de gastos que tienes de la casa. Pues eso dividido entre el millón que vale la casa sería tu yield, que es un 4,5%. Okay. ¿Vale? Y así, y entonces así es como se mira en todas las tipologías de real estate. Es verdad que hay en algún otro, por ejemplo en los hoteles, no se mira tanto por yield sino por múltiplo de EBITDA, porque es un negocio más operativo al final, pero en el resto se mira por yield. Yo creo que esa es la métrica más importante que hay en real estate. Sería eso, como has comentado, es efectivamente el inverso, ¿no? Si el yield fuera el 5%, estarías hablando de un PER, por así decirlo, que la gente pues lo suele entender más, pues eso, de 20 veces, ¿no? Exacto. Y es justo, es hacer el inverso, ¿no? Poner el enterprise value debajo en el... sí. Pero en caso del real estate siempre habláis de yields. Sí, hablamos de yield, salvo en hoteles, que sí que se hace por múltiplos, pero en oficinas, en retail, en logística, sí, se mira por yields. Y siempre en la industria a veces comentáis el tema de los cap rates, ¿no? Que yo creo que es básicamente lo mismo, ¿o no? Sí, es lo mismo. O sea, es un sinónimo del yield, ¿no? Si te dicen el cap rate es lo mismo. Sí, es básicamente lo mismo. O sea, hay matizaciones, pero sí, yo creo que sí, que es por entenderlo, así a grosso modo es lo mismo. Ok. Y te queríamos preguntar también, ya que has estado has estado en 3 fondos en realidad, pero 2 enfocados en real estate, un poco que cuentes tu día a día, cómo es el día a día de un analista en un fondo de inversión de real estate, cómo sería un día a día normal. Y luego también si puedes comentar si crees que has visto alguna diferencia en la forma de trabajar respecto de Morgan Stanley o Brookfield. Y eso, que nos comentes un poco como para que la gente entienda qué puede hacer en el día a día un analista en este sector. Pues sí, bueno, o sea, sí, como has dicho, yo siempre he estado en private equity y al final en los 3 sitios en los que he estado el trabajo era bastante parecido. Yo creo que lo fundamental del día a día, en lo que más tiempo pasas es haciendo modelos en Excel, ¿no? O sea, yo como analista en Morgan Stanley o en Brookfield, te llegan oportunidades de inversión que te llegan, o bien son un proceso que está llevando algún banco o algún asesor inmobiliario, o bien son operaciones off-market que te llegan sin proceso. Y lo primero que haces es leer la información que te dan o la información que haya pública y montar tu propio modelo en Excel.
Entonces eso es, vamos, desde lo que más aprendes desde el primer día es a construir modelos de todo tipo, de oficinas, de logística, de retail, en Excel. Y luego hay una parte de trabajo también diría, o sea, por diferenciar un poco lo que hago en Brookfield o lo que hacía en Morgan Stanley. En Brookfield tenemos empresas de real estate que nos hemos comprado ya, porque lo que nos compramos sobre todo son plataformas, no nos solemos comprar edificios aislados, sino que nos compramos compañías con un equipo integrado y que tienen ya su propia personalidad. Entonces, muchas veces al final tienes que hacer trabajo de pensar mucho, de que te llega una inversión que a lo mejor no te parece buena inversión en la forma que la estás analizando, pero a lo mejor a una de las plataformas que tiene Brookfield sí le puede interesar. Entonces, también tienes que pensar mucho en el encaje que le puedes dar, porque puede ser muy distinto si lo miras tú para el fondo de Brookfield o si decides pasárselo a la compañía que os comprasteis el año pasado, que a lo mejor sí les puede encajar. Y luego también hay otra parte de trabajo de ir a los comités. Al final las decisiones, pues aparte de que se toman, bueno, pues las toman pues tus jefes en Londres, también al final la sede está en Estados Unidos. Entonces, la otra parte del trabajo es que todo el modelo que te has construido y toda la valoración, pasarla a una presentación bastante extensa, al libro del comité y presentarlo y defenderlo en un comité para que aprueben la inversión. Y ya después de eso, ya la última parte del trabajo, que yo en esto estoy menos involucrada, pero que también la verdad es que quieren que todos nos involucremos un poco más, es en el asset management de las compañías que nos compramos, que es una vez que nos hemos comprado las compañías, pues el gestionar el día a día, gestionar para empezar la transición de un dueño a otro y luego gestionar el día a día y intentar cumplir el business plan que has puesto en modelo. Ok, entendido, perfecto. Y para todos aquellos que estén interesados en este sector o que oye, vean que pueden iniciar una carrera en real estate, ¿qué podrías decir o qué buscarías en un becario o un analista que quiera trabajar en este sector? ¿Qué cualidades crees que serían positivas? Pues a ver, yo creo que lo primero, y obviamente depende del nivel, pero yo creo que sin ser un experto, tener conocimientos financieros siempre es bueno y entender bien, pues, algo muy básico sería entender cómo funciona un bono, ¿no? Porque en real estate puede ser un poco confuso, ¿no? Que como hemos dicho, como es a la inversa, pues si los yields suben, los precios bajan. Entonces, ese tipo de conocimientos básicos me parece que son fundamentales. Luego también yo sí buscaría que sea una persona comprometida, que claro, eso al final en una entrevista es muy difícil de ver, pero yo creo que una entrevista sí que puedes transmitir transmitir las ganas que tienes, ¿no? por ese puesto de trabajo. Yo creo que eso es una forma de ver que estás comprometido. Al final no es una industria difícil, es todo bastante sencillo y yo creo que cualquier persona que tenga ganas lo aprende enseguida. Y lo último, yo creo que buscaría que tenga mucho sentido común y que pueda, y que con eso sea capaz de pensar, que te dan un problema, te llega un infomemo y te piden una valoración, pues que sea capaz de pensar un poco cuál es la mejor forma de valorar un activo y al final eso es mucho sentido común. Genial, África. Pues yo creo que lo dejamos aquí, ¿no? Porque han sido unas cuantas preguntas, así que pues darte 1.000.000 de gracias por tu tiempo y por compartir tu conocimiento y tu experiencia con nosotros, ¿no? Así que muchas gracias. Gracias a vosotros, encantada.